Constitucional. ¿Se oye? Sí. Vale, gracias. Es una doctrina que está en revisión. Todavía le queda algo de munición, poca, pero está en revisión. Ahora, lo que ocurre con esa teoría es que hay una etapa que es que entre la Constitución y la ley del 88 es tierra de baldío, no hay nada. Porque la ley del 53 yo tuve la fortuna de estudiar con el profesor Guas y el doctorado con él, y él me explicó que él se vio obligado a hacer esa ley porque se la mandó el ministro de turno. Y entonces claro, hay una Constitución del 78 y hasta 10 años después, por las razones que ha dicho Fernández Rozas, pues no aparece una ley medianamente homologable, ¿no? Digamos que tampoco era... Entonces, en medio se producen dos cosas que a mí me parecen muy importantes, tres. En primer lugar, España ratifica el Convenio de Nueva York, en el 77, antes de la Constitución. Y en segundo lugar, hay ya un ambiente en las Naciones Unidas de crear una ley uniforme, que es la que al final acaba siendo la ley de 21 de junio del 85, que todos conocemos, etc. Y en medio incluso, y ahí voy a lo que tú me preguntas, se produce un hecho importante, y es que hay una sentencia del Tribunal Constitucional, que es la que lo inicia prácticamente, que es la 43/88, creo, si no me falla la memoria, que es la que dice, la que quiere de alguna manera aupar el arbitraje. Fijaros que estamos en el 88, o sea, la ley todavía no ha salido, el mismo año. Quiere aupar el arbitraje a una categoría, pues no judicial, pero semijudicial. Es decir, en ese aspecto, parte de la judicatura tira del arbitraje. Ahí ya sé que hay también rémoras arbitrales en la judicatura en ese momento, pero hay gente que no. Por ejemplo, los autos de Beltrán de Heredia, la sala primera del 81, la de febrero y octubre del 81, que por primera vez en España, esto es un dato muy importante, son hitos, se reconoce la ejecución de un laudo extranjero en España. No había ley, o sea, pensar que estamos en el 81, y este magistrado Beltrán de Heredia, hace una composición mental y abre las puertas. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que la sentencia del tribunal, cuando llega todo esto al Tribunal Constitucional, la sentencia 43/88 sienta una serie de principios. Y con buena o mala fortuna llama equivalente jurisdiccional. ¿Pero por qué lo hace? Pues lo hace por lo siguiente. Primero, determina, cosa que no es baladí lo que hace, determina que debe ser por ley estatal. Porque ya estaban preparadas las comunidades, como pasó con la mediación, de sacar leyes por todos los lados. No, ley estatal, competencia exclusiva, 149, 1, 6 y 8, etc. Bueno. Segundo, no es necesario ley orgánica. También se planteó. Tercero, para que exista un arbitraje, el convenio debe ser libre, voluntario y asumido por ambas partes con un consentimiento expreso e inequívoco, que decía la ley del 88. Cuarto lugar, dice, debe haber un procedimiento garantista, que es lo que luego se ha llegado con el artículo 24 de la ley de 2003. Y por último, que la ejecución sea fiable y ejecutable en sus propios términos, como si fuera una sentencia. Y es aquí, como es equivalente a una sentencia, donde se arma esa doctrina, que luego lo que pasa es que se ha excedido y se ha llevado a extremos, pues a veces inasumibles. Por ejemplo, pues el tema de querer interpretar hechos, de determinar la valoración de las pruebas en función de si es pertinente o no tal prueba y por tanto el árbitro se ha equivocado. Por ejemplo, la motivación, que estas son las sentencias que ha salido, que hoy nos has comunicado hoy. Por ejemplo, también el considerar el derecho necesario como algo que el árbitro no puede entrar, como si el árbitro no pudiera aplicar el derecho necesario. O sea, hay una especie de vuelta que hace que esa teoría del equivalente jurisdiccional se venga abajo. Y por otra parte, se ancla toda la teoría de la equivalente jurisdiccional en el artículo 24, que es donde realmente yo creo que donde empiezan a fallar esos fundamentos de esa teoría. Porque no está en el artículo 24, se está en el 10.2 de la Constitución. Y este es un poco el estigma o el paradigma, podríamos decir, que se crea en torno al equivalente jurisdiccional. Hoy en revisión, porque evidentemente el árbitro, como bien se ha dicho, cuando un laudo es atacado e impugnado, lo que determina el tribunal competente, en este caso la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid, es que no es un laudo que rescinde, recisorio, sino meramente rescindente, es decir, no puede meterse a suplir la función del árbitro. Y ahí a lo mejor es donde aquella sentencia llegó demasiado lejos. Como por ejemplo la motivación, esta última sentencia que ha salido, me parece importantísima, la sentencia del Tribunal Constitucional, que os recomiendo que la leáis.
leáis la 50/ de este año 2022, creo que es del 4 de abril, donde dice, bueno, el árbitro tiene una motivación, pero esa motivación no tiene por qué ser la del juez. Claro. Y efectivamente, bueno, pues se van reconstruyendo una serie de casillas que estaban absolutamente descolocadas y se desarma un poco la doctrina del equivalente jurídico. O sea, ¿qué papel jugó? Pues jugó un papel al principio reconstitutivo del arbitraje, pero luego ha habido un exceso, sobre todo por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en 5 años, del 2016 al 2015, mejor dicho, al 2020, lo he hablado con el profesor de Roce, nos gusta llamarlo el quinquenio ominoso, porque realmente, como bien ha dicho, el 90% de los arbitrajes, bueno, quizá el 85%, porque también en Barcelona no hay, pero bueno, en Madrid, claro, si ese tribunal empezó a meterse que si no había motivación suficiente, que la interpretación de los hechos a partir de la prueba que había valorado el árbitro no era la suficiente para llegar a la motivación del laudo, que si se había aplicado el derecho necesario, se crea una nueva figura, que es el derecho público, el orden público económico. Bueno, todo esto destruye el arbitraje, por eso hay que poner unas barreras a aquella sentencia seminal, que fue la del 43/88, que hay que defenderla, pero en sus justos términos, no en el desboque y en el desmadre que se ha producido, sobre todo por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que hoy ha vuelto otra vez. Hay que decir también que ese quinquenio ominoso, que yo le llamo, nunca fueron sentencias unánimes, sino que era de 3-2. Siempre el presidente, no vamos a dictar nombres, pues siempre hacía su voto y además explicaba que estaba en contra de la argumentación y del fallo. No solamente, claro, todo esto es lo que ha constituido el equivalente jurisdiccional, que hoy se está descomponiendo porque se ha llegado demasiado lejos por la acción de uno de los tribunales. Eran competentes, un tribunal simplemente de apoyo, que era el competente, que era el de Madrid. Y por eso hoy está en crisis ese concepto. Muy bien. Antes de